Muy buenas a todos. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante para todos los cubanos. Cubanos de corazón, tanto de adentro como de afuera. Para todos los cubanos que tienen corazón patriota. Muy importante. Hoy les voy a hablar de parte de la historia de nuestra república. Les voy a hablar del tema de la Constitución y la esclavitud. Ese vínculo que está en la raza cubana desde el inicio de los tiempos. Vamos a hablar de la Constitución, pero no vamos a hablar de las constituciones después de la Revolución Cubana. No vamos a hablar de la Constitución de 1940. Tenemos un capítulo especial para eso, que fue la Constitución mejor realizada y más sobresaliente del siglo XX en toda América. Después, evidentemente, la de Estados Unidos fue creada en los 1700. No vamos a hablar tampoco de la primera Constitución de la República de Cuba a principios de 1900. Nos vamos a enfocar en la Constitución primera de la República de Cuba en armas, que fue la Constitución de Guaymaro. La Constitución de Guaymaro fue firmada en abril de 1869. Y van a ver la importancia que tiene esta Constitución para todos los cubanos que respiran hoy, para que conozcan sus tradiciones y realmente de dónde venimos. Bien, la Constitución de Guaymaro fue creada debido a la asamblea que se convocó por los patriotas, ya que llevaban ya alrededor de 6 meses luchando la campaña de la guerra de los 10 años. En 1869 en Guaymaro se convocaron los patriotas principales de independencia para declarar la Constitución de la República en armas. Recuerden el alzamiento de la Majagua y después de las clavelinas en noviembre del 68 dio inicio a la guerra de los 10 años, a la guerra por la independencia de nuestro país, de Cuba. Y ya llevaban peleando contra el ejército de España los mambises durante alrededor de 6 meses, pero no tenían una constitución que los centrara, que dirigiera el mando, que dirigiera los estatutos de esa independencia. Y por eso designaron a Guaymaro, como estaba en el centro, para reunir a los patriotas que estaban tanto en el oriente como en el centro, que eran los importantes, la guerra de independencia, los más importantes, para designar unos estatutos que dirigieran la guerra. Porque existía el caudillismo, existían individualidades entre los gobernantes de los ejércitos, tanto oriente como el centro. Por lo tanto, tenían que reunir todas esas ideas para crear un documento que rigiera la Constitución y la República en armas. Y luego que se ganara la guerra, rigiera la República de Cuba, libre del gobierno de España. Recuerde, esto fue en abril de 1869. Por eso escojo el día de hoy. ¿Por qué? Porque fue en los días 10, 11 y 12 la asamblea para realizar la Constitución de Guaymaro. Pero es importante saber una cosa. Tenemos el mal concepto en nuestra república de que la guerra de independencia de Cuba, que estalló el 10 de octubre de 1868, el principal motivo, la principal causa fue la liberación de Cuba de España, por supuesto, y la liberación de los esclavos. Tenemos que invertir estas causas. Realmente, para ser sincero, la liberación y el explote de la independencia de Cuba el 10 de octubre de 1868 no tuvo como objetivo principal la libertad de los esclavos. Tuvo como objetivo principal liberarse de las colonias de España, del yugo español. Pero la esclavitud y la liberación de la esclavitud estuvo por debajo de eso. No tenía un papel fundamental. Muchos me dirán, ¿cómo es posible si Carlos Manuel Céspedes le dio la libertad a los esclavos? Positivo. Los colonos 100% eran personas criollas, blancas, descendientes de españoles. Los criollos eran los líderes de la guerra de independencia. Los criollos eran minoría. Los negros esclavos eran mayoría. La única forma en esta tierra que la revolución independiente de Cuba tuviera éxito era que los colonos blancos le dieran la libertad a algunos de sus esclavos y que esos esclavos se unieran a la guerra de independencia. Recuerden, la mayoría del ejército mambí era negro esclavo, liberto o esclavo aún. Más del 70% del ejército mambí era negro. Por eso vamos a dedicar uno de los capítulos al tratamiento de los mambises negros una vez que triunfó la República y que empezó la República de Cuba a principios de 1900. Vamos a ver el trato
denigrante que se le dio a los mambises negros, que fueron realmente lo que llevaron la causa de independencia de Cuba hacia donde estuvo. El 70% del ejército libertador era negro. Pero volviendo atrás a la de Majagua, el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel le dio la libertad a los esclavos, muchos esclavos, la mayoría de esclavos, se unieron al ejército independentista, a los mambises, para la liberación de la tierra. Pero siguieron muchos colonos en Cuba teniendo esclavos. Es una cosa que nosotros en Cuba no sabemos. La esclavitud no terminó en 1868. De hecho, cuando se hace la asamblea de Guaymaro y se crea la constitución de Guaymaro el 12 de abril de 1869, al próximo año de la Majagua, ahí es cuando se ponen los estatutos, los artículos de la Constitución, que todos los cubanos eran libres y eran iguales a partir de ese momento. Es cuando se pone. Pero recuérdense, 1868, libertad de los esclavos de Carlos Manuel de Céspedes e inicio de la guerra de independencia. 1969 de abril, firma y declaración de la Constitución de Guaymaro, la primera constitución de la República de Cuba. Sin embargo, muchos colonos fueron a la Manigua a luchar con sus esclavos. No como hombres libres, sino fueron a la Manigua con servidumbre. Es importante reconocer esto en la historia de la República de Cuba. Muchos colonos que lucharon en la sierra, en la Manigua, contra el ejército español, lucharon por la independencia de Cuba con los esclavos de ellos, de servidumbre de ellos. De hecho, cogieron a muchos presos enredados a los españoles y muchos los cogieron presos con su camarilla de esclavos. Es importante reconocer esto. No fue la primera causa de la guerra de independencia de Cuba liberar a los esclavos. Fue secundaria. Los esclavos era importante liberarlos para que se unieran a la causa independentista porque los mambises fueron mayoría. Aunque no lo veamos representado en la historia, aunque no los veamos representados en los cuadros, aunque no veamos al ejército mambí como negro, el ejército mambí, el 70% era negro. O sea, los esclavos libertos y aún esclavos libres y fugitivos cimarrones fueron la mayoría para darle el estatus de república y libertad a Cuba, aunque no se reconozca en ningún lado, aunque no se reconozca abiertamente, la raza negra tuvo un papel fundamental en la liberación de Cuba. 70% del ejército libertador era esclavo. Y la esclavitud no terminó en el 68. La esclavitud tampoco terminó en el 69 con la Constitución de Guaymaro. La esclavitud termina en 1886. Fíjense cuántos años después del 68 hasta el 86 fue cuando España realmente declara la abolición de la esclavitud en Cuba. Fue cuando en Cuba dejó de existir esclavos como título, porque la raza negra siguió sufriendo mucho después de eso hasta el día de hoy. Pero en 1886, con el Tratado de Ultramar en España, fue que España abolió la ley de esclavitud que se había firmado en 1880, que esta ley que le permitía a los esclavos comprar su libertad. Esta ley fue 1880. No fue liberarlos, sino que le dio a los esclavos que podían comprar su libertad. Pero ya en el 86, el Tratado de Ultramar en España declara que la esclavitud se termina. Los esclavos no tenían que comprar su libertad, los esclavos simplemente eran libres. Por lo tanto, hubo esclavos en Cuba desde el año 60, una vez empezada la guerra de independencia, desde el año 1868 hasta el 86. La esclavitud no terminó con Carlos Manuel de Céspedes. La esclavitud siguió en Cuba. Muchos colonos siguieron teniendo esclavos, muchos independentistas siguieron en la Manigua con sus esclavos. Es importante reconocer esto. Es importante reconocer que la labor de la raza negra y de los esclavos en la guerra de independencia fue primordial. O sea que cuestiónense cada vez que ustedes vean una película,
Cuestiónese cuando ustedes vean un cuadro donde la mayoría de los mambises sean blancos. Eso no fue así. No es cuestión de racismo, es cuestión de reconocer la raza negra, el lugar que tuvo en la independencia de Cuba. ¿Cuántos generales negros hubieron que tenían tanto valor o más que los generales que eran colonos o blancos en la guerra de independencia? Honor a quien honor merece. La República de Cuba también es parte negra. Muchísimas gracias.